It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me. Buenas tardes, pues mirad, más allá de los buenos ratos que he pasado con todos vosotros, quería destacar pues un aspecto que me ha llamado la atención, y es la capacidad de esfuerzo y de visión que habéis puesto muchos de vosotros. Hace unos días leía un artículo que decía que el 20% de los directivos españoles invierten en su propia formación. Nuestros alumnos, todos ellos, son de ese grupo que sin duda tiene futuro, por varias razones. Uno viene buscando empleo, otro viene buscando mejora dentro de su profesión, y otros tal vez oportunidades de negocio, inventarse, crear nuevas ideas. En cualquier caso, tenemos alumnos de primer nivel. Y sobre todo, si me centro en la parte de proyectos, en proyectos tenemos gente organizando departamentos, organizando empresas, incluso creándolas, que se preparan en las empresas. Y a las parejas, familiares, hijos, todas esas personas que habéis aguantado esas horas que le han dedicado nuestros alumnos al máster, muchísimas gracias. Gracias a vosotros han podido cumplir los objetivos y tal vez algún sueño. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when Yo quisiera destacar que además de que tenemos un campus impresionante, nos hemos esforzado en salir de él, en hacer actividades diferentes. Hemos visitado bodegas, hemos estado jugando con espadas, menos mal que nadie ha salido damnificado, aunque tenemos un buen seguro. Hemos estado haciendo outdoor trainings por estos pueblos de Alicante tan bonitos, y quisiera destacar que es muy importante para la tipología de estudiantes esta enseñanza experiencial, que nos metamos hasta las rodillas en las temáticas y que las experimentemos, que las vivamos. Simplemente quiero felicitaros a todos vosotros. He tenido la oportunidad de dar clase con la mayoría de los alumnos que estáis ahí, y felicitaros porque habéis terminado estos estudios y esperamos veros pronto por esta universidad. Gracias.
A mí lo que me gustaría destacar de este curso realmente es las relaciones de compañerismo y amistad que habéis ido forjando a lo largo de todas estas clases. Si bien el primer día de clase casi nadie os conocíais, estabais todos de alguna forma distanciados, conforme ha ido pasando el tiempo, han ido pasando las dinámicas, los autotraining, las salidas, habéis ido interrelacionándoos y cohesionándoos como grupo, y entiendo que si bien a estas alturas de curso que ya se han acabado las clases, supongo que no echaréis de menos tener que venir los viernes por la tarde, levantaros por la mañana para venir a clase, probablemente lo que sí que echéis de menos será volver a encontraros con vuestros compañeros. Buenas tardes. A través de la plataforma virtual hemos buscado un sistema de aprendizaje mucho más colaborativo. Con un canal de comunicación interna como era el foro de cada uno de los programas de posgrado, hemos buscado que tanto profesores como alumnos nutran los conocimientos del resto, aportando así más valor. Por otro lado, hemos desarrollado herramientas de comunicación externa, como son las diferentes redes sociales y el blog. A través del desarrollo de aplicaciones en redes sociales para la formación, hemos buscado obtener un sistema de aprendizaje más social, en el que alumnos, profesores y profesionales de las diferentes áreas aportaban sus conocimientos en cada uno de los aspectos, obteniendo así un aprendizaje en el que todo el mundo aporta su punto de vista y obteniendo visiones desde diferentes puntos de vista. Por cierto, y ahora que os tengo aquí a todos, quería agradeceros el enorme esfuerzo que habéis hecho, que habéis cumplido plazos y forma en la entrega de trabajos. Ya sabéis lo que os estoy diciendo, ¿no? Just to keep your brainwaves straight. Life was not extravagant, but hey, we always paid the rent and went to church on Sunday when we didn't sleep too late. But now you need a little color and your Pues todo esto lo que acaban de ver es ya pasado. A partir de ahora pues seguimos trabajando, queremos mejorar, queremos generar valor añadido para todos los que habéis confiado en nosotros. En el área de mejora de nuevos cursos hemos preparado para el año que viene un experto universitario en redes sociales. Estamos mejorando también las versiones online exclusivamente del máster de recursos humanos y el máster de pymes. Y también pues pediros dos cosas. Básicamente la primera, que no nos olvidéis que estamos aquí dentro de la universidad, que vía antiguos alumnos, vía otros cursos, vía seminarios que vamos organizando, queremos mantener relaciones con todos vosotros. Y en segundo lugar, que si la experiencia ha sido positiva, si habéis estado a gusto con nosotros, si creéis que os hemos aportado algo, pues nos recomendéis a vuestros familiares, a vuestros amigos, a vuestros compañeros de empresa,
y que contéis por ahí qué es lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Alicante. Agradecer también la confianza al señor rector y a todo el equipo rectoral que han puesto en todos nosotros para llevar a cabo este programa tan bonito. As if you've asked it.